caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Amén. Muy buenas tardes, hermanos todos. Hoy continuamos con el libro de Primera de Crónicas. Esta vez vamos a revisar los capítulos del 15 al 19. Continuamos entonces con este libro. Siempre aconsejamos, recomendamos tratar de leer un poco en nuestras casitas conforme nos dé el tiempo, o por lo menos escuchar. En YouTube hay la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar todos los libros de la Biblia narrados, y entonces eso nos permite tener una idea para que hablemos acá de tópicos específicos relacionados con estos capítulos, más que dedicarnos simplemente a leerlos, ¿verdad? Muy bien, pero realmente sería mucho mejor si también leemos un poquito la Biblia. Es bueno leer la Biblia. Si no, nos puede pasar lo que le ocurrió a un hermano que pues casi no leía la Biblia, y no porque no pudiera leer o no supiera leer o tuviera problemas de visión, sino que se había acostumbrado a no leer la Biblia, a no usarla. No me estoy oponiendo a escuchar la Biblia narrada, eso es una buena práctica, pero también es bueno leerla. Pues a este hermano una vez le ocurrió eso, justamente, que parece que de tanto escuchar, parece que no captó bien lo que alguien estaba hablando de Génesis. Y entonces él le porfiaba a otro hermano, le dice: oye, que Adán pues tenía apellido Adán. No, ¿cómo va a ser eso, hermano? Es imposible. Adán no tuvo apellido porque pues su padre fue Dios. No, que sí, le insistía. Pues le dice que no has escuchado que cuando dice: el día que comas de este fruto prohibido, perecerás. ¿No ve? Adán se apellida Pérez. Ahí, al escuchar, podemos tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, es bueno escuchar, pero también es bueno que leamos. Desempolvemos un poquito nuestra Biblia, ¿verdad? No está de más. Bueno, quería empezar con esto para que no estén con las caras muy tristes, porque cada vez que vemos estos libros nos da un poquito así de tristeza, ¿no? Por lo que nos parecen un poco áridos, difíciles de avanzar, etcétera, pero vemos que hay cosas muy interesantes. Ustedes mismos se pueden dar cuenta cuando ven que es casi una repetición de Samuel. Y justo le he puesto en azul, ¿no?, en forma paralela a muchos de estos temas que ustedes pueden ver allí. Entonces es algo que ya lo hemos visto, ya lo hemos revisado. Entonces no quiero redundar en mayores detalles, sino más bien dedicarme un poquito a los tópicos propiamente dichos. Entonces, tenemos arriba que está el bosquejo de cómo estamos avanzando, ¿no? Ya vimos capítulos del 1 al 9 que se refería a las genealogías. Ahora estamos en los capítulos de 10 al 29, pero solamente vamos a ver hoy del 15 al 19, porque ya vimos los capítulos 14, ¿verdad? 13 y 14. Estamos con el tema de regreso del arca, ¿no?, y cómo se establece el reino de David. Vimos que David se propuso trasladar el arca, que intenta traerla. Hirán envía embajadores a David, los hijos que le nacieron a David en Jerusalén, y luego la derrota de los filisteos en manos de David, ¿no? Dos grandes victorias que habíamos leído por la confianza de David en su Dios, en contraste con Saúl, que nunca consultaba a Dios para tomar ese tipo de decisiones en batallas. Ahora sí, nos vamos al capítulo 15.
El capítulo 15 y 16 del 1 al 6 nos hablan de cómo David logra trasladar el arca a Jerusalén. Porque hasta ese tiempo Jerusalén, el arca estaba, ¿dónde? En este lugar de Obed-Edom, ¿verdad? En casa de este personaje. Y pues no estaba todavía en el sitio que David había preparado, una especie de tienda especial para poner el arca allí, en Jerusalén mismo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá. Así que este Azarías es como un profeta, ¿verdad? Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará... disculpen, me estaba pasando a Segunda de Crónicas. David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Esta es la tienda que estábamos hablando, ¿verdad? Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, etcétera, etcétera. Y les dijo: vosotros que sois de los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, que David había preparado para el arca. Pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, y habíamos visto cómo debía trasladarse el arca. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, tal como lo había ordenado Moisés, sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Iban con gozo, con alegría. Era un tiempo de festejar que el arca ahora iba a estar en Jerusalén. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, David. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, recuerden, ¿cuál es la ciudad de David? Sí. Inicialmente dijimos que se le llamaba la fortaleza, ¿verdad? Pero después el concepto de ciudad de David se extendió a todo Jerusalén. Dice: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, es la esposa de David, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Bueno, un grave error que cometió ella, porque nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado en los libros de Reyes, que pues Dios no le permitió tener más hijos, ¿verdad? Quedó estéril. No más hijos tuvo esta mujer. Y ahora sí pasamos al capítulo 16. Pero quiero simplemente mencionar rápido, a manera de resumen, dice: lección aprendida, David tras el error fatal de Usa, por eso a ese lugar donde murió Usa le llamaron Pérez Usa. Dios quebrantó a Usa. Entiende y reconoce que el arca de Dios no debe ser transportada, ni siquiera en un carro nuevo, porque a veces podemos pensar, no, pero lo vamos a hacer para lo mejor del Señor, un carro nuevo, pero no. Dios ordenó de manera específica que debieran ser los levitas poniendo las varas en las barras y llevándolo en sus hombros, llevando el arca en sus hombros. Siguiendo la ley de Moisés. Santificación. David ordena a los sacerdotes y levitas santificarse para el traslado del arca conforme a la ordenanza de Dios, no según la voluntad humana. Celebración, música y alabanza. Se organiza una gran procesión, ¿verdad? Con músicos, cantores y sacrificios.
Y se designan los músicos, cantores, tocadores de arpas, trompetas, para dirigir la alabanza con un orden específico, incluyendo a Asaf, este personaje, como director. Y finalmente, David danza de alegría, lo cual provoca el desprecio de su esposa Mical, como hemos leído. Ahora sí, capítulo 16, el ministerio del culto. Dice que pusieron el arca en el lugar que David había preparado, en esta tienda, ahí en Jerusalén. Ofrendas y gratitud. Una vez colocada el arpa en la tienda de David, que David preparó, se establece un sistema de adoración continuo. David ofrece sacrificios y reparte comida y vino al pueblo. Un acto muy generoso de parte del rey, ¿no? De no solamente decir, ok, yo estoy alegre, yo estoy contento, sino pues vamos a alegrarnos todos, todo el pueblo. Así que él repartió al pueblo. Y leemos eso en 16:3, dice, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Qué banquete que se dio el pueblo, ¿no? Así que todos estuvieron contentos, todos estuvieron alegres. Y se hace mención de algunas designaciones para los que iban a ministrar, ¿no?, delante del arca, levitas. Dice Asaf el primero, etcétera, etcétera. Menciona a varios. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas. Hasta los sacerdotes estaban de músicos. Qué cosa tan bonita. Luego vemos en los versículos del 8 al 36, ¿no? Hay aquí lo que se conoce como el Salmo de David, que es un salmo de acción de gracias, ¿no? David danzó con alegría, de una manera muy sincera, honesta, ¿no? Despojándose con cierta humildad, diríamos, porque pues un rey, si quisiéramos decirlo así, hubiera guardado el protocolo, ¿no? No debería hacer esas cosas, por eso lo menospreció Mical, pero él no, se humilló y se puso a danzar como cualquier persona común y corriente del pueblo hubiera danzado, ¿verdad? Y entonces, no solamente pues con júbilo, gozo, alegría, él humildemente alabó a Dios, sino que también compuso este salmo, que es extenso, no lo voy a leer por si acaso. Pero este salmo tiene un contenido profético, eso es lo que quiero resaltar. En el versículo 22 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Y esto es justamente para el tiempo del milenio. Por eso, obviamente él compuso esto bajo inspiración divina del Espíritu Santo, con toda seguridad. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Muy bien. Interesante. La organización final, los levitas encargados del arca, se dice, fueron designados, establecidos para estar continuamente, ¿no?, en servicio ministerial, para estar frente al arca, delante del arca y alabar a Dios. David designa a Asaf, este personaje que ya lo habíamos mencionado también, fue designado por David, él, sus hermanos, y compañeros de ellos también, de Asaf, y sus compañeros, para dar gracias a Dios permanentemente, fueron específicamente designados por Moisés para estar en ese ministerio de alabanza allí. Pasamos ahora al capítulo 17. La promesa de Dios a David. Esto es muy importante porque nos hace
recordar el capítulo 17, ¿no? Lo que encontramos en 2 de Samuel 7 del 1 al 29, que es donde Dios hace un pacto con David. Y esto no era un mero pacto humano de beneficio temporal para David, sino fue un pacto muy especial, porque hace mención de una descendencia futura y de un reino que no terminará. Y eso se va a cumplir cuando venga por segunda vez Jesucristo, el Mesías. ¿Sí? Como dijo el ciego Bartimeo, hijo de David, el hijo de David, porque es descendiente del linaje de David. Decía, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí, cuando pedía que lo sanara. Porque este ciego quizás era un oyente, iba de repente a la sinagoga y escuchaba a veces que se hablaba de este Mesías, y seguro él, por la gracia de Dios, había llegado a comprender y a entender que ese Mesías era el Jesús, que ya estaba haciendo los milagros, tal como los profetas señalaban. Pero los guías espirituales de ese tiempo, los estudiosos, los eruditos, los que sabían más, pues no lo entendían. Y mis hermanos, quiero decirles esto, que a veces podemos leer la Biblia muchísimas veces, y si no lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo, con humildad, no basándonos en nuestra capacidad intelectual o mucho menos nuestros grados académicos, que podamos pretender decir, yo voy a entender mejor la Biblia que cualquiera de mis hermanos porque yo tengo mayores credenciales académicos, por ejemplo. Es el peor método de estudiar la palabra de Dios. Para entenderla tenemos que ir con un corazón humilde, sencillo, esperando que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. ¿Okay? Y esto le pasó a este ciego. Cómo esta persona que no era educada, letrada en las enseñanzas de los líderes religiosos, pudo entender lo que estos otros líderes, la élite, como se dice, ¿no? De la élite, decimos en español, de la élite de ese tiempo, de la élite académica, no lo entendieron, pero esta persona tan humilde pudo comprender, entender que este personaje que estaba haciendo los milagros era el Mesías. Y a su vez él también sabía que era descendiente de David. Bueno, de eso se trata este capítulo. Es uno de los pactos a los cuales nosotros le llamamos los pactos incondicionales. En los libros de Reyes, cuando estudiábamos antes, y también en los libros del Pentateuco, cuando Dios hace pactos, recuerden que hasta hay canciones que dicen, no, Dios de pactos, porque Dios es así, Dios hace muchos pactos. Dios tiene varias clases de pactos. En general pudiéramos dividir los condicionales y los incondicionales. Los condicionales son o haces esto o no funciona este pacto, se quiebra, se rompe y ahí queda. Pero los incondicionales son los que Dios ha establecido permanentemente. Y Dios esos pactos los ha presentado como promesas. Por ejemplo, la que le dijo expresamente a Abraham, ¿no? Que es la promesa de la fe. Fue un pacto incondicional. No dijo, Abraham, si tú no cumples estas cosas, mala suerte. Yo rompo el pacto porque tú no lo cumpliste, yo estoy libre de esa responsabilidad. No, ese pacto de la promesa fue un pacto incondicional. No importaba que Abraham, como decimos por ahí, la regara, no hiciera las cosas perfectamente como que así lo hizo. Recuerden que mintió para cuidar su vida. Estaba hablando de que su esposa Sara, varias veces, ¿sí? Era su hermana, que en realidad era medio hermana, pero aún así él lo hizo deliberadamente para salvar el pellejo. Dijo alguien por ahí, no lo vayan a matar, que dicen que su esposa era muy hermosa y él tenía miedo de que por causa de su esposa lo maten quizás. Lo hizo con Faraón, lo hizo con Abimelech, ¿no?
Y entonces, pues hizo estas cosas que no eran buenas. Pero gracias a Dios que el pacto de Dios fue incondicional. Si no, todo se hubiera acabado ahí antes de que aparezca Jacob y los demás. Continuamos. Isaac también tuvo sus pequeños deslices. ¿Qué no hablar de Jacob? De hecho, el nombre Jacob significa el que suplanta, ¿no? El que engaña, dice. Y que vaya que sabía mentir, ¿no? Era mentiroso. Pero el pacto de Dios, la promesa de Dios continuaba, ¿no? Porque no depende de los patriarcas, no depende tampoco de las tribus, porque las tribus se dañaron. Pero la misericordia de Dios es tan grande que el pacto continúa. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿O alguien piensa que el pacto de Dios se acabó ahí porque pues no cumplió bien su parte Abraham o Isaac o Jacob? No. Con David, alguien dice, pero este es el mismo pacto de Abraham. En realidad lo es. No más que esta vez ya tiene un personaje específico con David. ¿Ok? Porque de todos los pueblos que salieron de Abraham, solamente pues el pueblo que vino de Isaac y posteriormente Jacob, que vino a ser el pueblo hebreo, el pueblo de Israel que conocemos, ¿verdad? Pero en el caso de David, era necesario que Dios hiciera un pacto. Algunos dirían, es como una ratificación del pacto. Pero en este caso con este personaje, David. Y es lo que ocurre en el capítulo 17. David, para empezar, muestra un deseo para construir un templo para Dios. Porque él dice, él miraba, pues no, yo tengo mi templo, mi templo real, tengo mis casas, y el arca de nuestro Dios, que simboliza el poder de Dios, donde estaba, está en una tienda, pobremente. Entonces él no lo vio bien y tuvo ese deseo en su corazón de hacerlo. Y le consulta al profeta Natán, como hemos leído. Sí hemos leído, ¿no? Sí hemos leído, ok. Gloria a Dios. Y le dice a Natán, ¿no? Y Natán así rápido le dice, pues si tienes eso en tu corazón, anda, hazlo, porque pues va a estar bien. Fue la opinión de Natán en ese momento, ¿no? Pero ya que se iba yendo Natán, vino palabra de Dios a él y le dijo, regrésate, llévale palabra a mi siervo David, que bien has hecho en tener ese deseo, pero tú no vas a construir ese templo. Ese templo va a ser construido posteriormente por tu hijo. Yo estaré con él, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, la respuesta de Dios dice, Dios a través del profeta Natán rechaza la oferta de David diciendo que más bien Dios construirá una casa. Dinastía quiere decir la palabra casa, ¿no? No es que Dios iba a hacer un edificio ahí para David, ahí de ese tiempo. No. El término casa aquí se refiere a dinastía. Se va a construir una casa para David, prometiendo un reino hasta que se muera David. No, eterno. Y un descendiente que reinará para siempre. ¿Sería ese Salomón? Salomón murió, también la regó. Recuerden, no fueron pecadillos, fueron tremendos pecados que hizo, a pesar de que contaba con tanta sabiduría. Pero otra vez, gracias a Dios, a ese pacto incondicional que Dios puso. Amén. Y luego, por extensión, nosotros nos vemos beneficiados de ese pacto de fe, porque nos llega a nosotros, ya que ese descendiente es Jesús, el cual viene a ser nuestro Señor, porque nos ha comprado a la iglesia. Gloria a Dios. Así que la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros también, que no estábamos cercanos, que no pertenecíamos al pueblo, porque no somos hebreos, ¿verdad? Así que estábamos alejados de las promesas. Así se expresa el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Estábamos alejados de las promesas, pueblo extraño.
Pero Dios nos ha acercado gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino. Porque ese en realidad fue el plan que desde el mismísimo comienzo Dios tuvo. Un plan de salvación universal, muy mal interpretado por el pueblo hebreo. El pueblo hebreo creyó que solamente ellos iban a beneficiarse. Pero no, Dios quería usar al pueblo hebreo a través del cual iba a bendecir a las naciones. Y eso ha ocurrido, porque podemos decir gracias al pueblo hebreo, los gentiles hemos sido bendecidos. Porque gracias al pueblo hebreo tuvimos a los patriarcas, a los jefes de las tribus, empezando con Israel. Tuvimos al rey David y después al mismísimo Señor Jesucristo, que no es más que la segunda persona de lo que llamamos Trinidad, que tomó forma humana, cuerpo humano, y vino acá a la tierra para ser sacrificado y de esa manera redimir a todos los creyentes. Redimir, la palabra redimir quiere decir comprar. Él nos compró. Recuerden que Dios en el Antiguo Testamento, y es una gran diferencia entre el pueblo hebreo y la iglesia, no es que la iglesia está reemplazando al pueblo hebreo. Son dos entidades diferentes con las cuales Dios está lidiando. Al pueblo hebreo, Dios lo escogió, lo eligió dice, te he escogido de entre las naciones. No porque eras lo mejor, no es porque eras la crema innata de la tierra, del mundo. Por el contrario, hay pueblos más fuertes que tú y mejores que tú. Pero la misericordia de Dios es así con este pueblo. Lo escogió. A la iglesia es diferente. A nosotros, ¿qué cosa? Nos compró. Y aquí quiero aclarar algo, porque ustedes dirán, pero hermano, en la iglesia también hay judíos. Bueno, recuerden que la iglesia empezó con judíos, pero esos judíos al convertirse y ser parte de la iglesia, ya no más son judíos, no más, dejaron de ser judíos. Porque ¿qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, ¿qué dice? Porque en la iglesia ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay libre, no hay distinciones dentro de la iglesia. Es decir, que los judíos que han formado parte o que forman parte de la iglesia dejan de tener cualquier, ¿cómo diríamos?, privilegios o afiliación con el pueblo hebreo. Ya no son parte del pueblo hebreo. ¿Sí? Sin embargo, Dios no ha terminado con el pueblo hebreo. Lo tiene ahora, alguien dijo así por usar términos futbolísticos, lo tiene en la banca porque la iglesia está trabajando ahora. La iglesia está trabajando y el pueblo de Israel está en espera. Como dice el apóstol Pablo, ha sucedido, hermano, no quiero que ignoréis, ha sucedido este misterio, que le ha acontecido al pueblo de Israel ceguera espiritual por un tiempo, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Mientras tanto, Israel está en la banca, esperando su tiempo. ¿Y cuándo se cumple la plenitud de los gentiles? Cuando dice la plenitud de los gentiles, se está hablando a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia, a nosotros. Quiere decir que Dios todavía está trabajando en el mundo entero en la evangelización, porque hay más gente que necesita formar parte de la iglesia. Pero cuando ya llegue todo tiene un límite. Dios sabe, nosotros no sabemos, usted no sabe cuándo va a decirse, ok, ya nadie más va a entrar. Solo Dios lo sabe. Cuando llegue ese momento, la iglesia va a ser arrebatada. ¿Y qué dice del pueblo de Israel? Entonces el pueblo hebreo va a entrar en escena. Un ejemplo claro, los famosos 144,000 que algunos especulan, dicen que a lo mejor van a ser rabinos jóvenes en ese tiempo que se conviertan, que entiendan que Jesús es el Mesías. Cuando el anticristo pretenda ser adorado, suplantando al Señor en el templo que todavía no se ha construido, pero que el falso profeta, el anticristo, la bestia, van a hacer posible que se construya el tercer templo. Eso todavía no existe. Y va a pretender ser adorado.
Parece ser que los que estudian profecía dicen, en ese tiempo 144,000 jóvenes rabinos van a entender y van a ser iluminados para comprender que este no es Dios, no era el Mesías para empezar. Entonces, al rechazarlo, ellos van a ser posteriormente ejecutados, porque van a ser sacrificados, van a ser martirizados, es el término. ¿Okay? Pero estos judíos van a ser los evangelizadores. Ellos van a estar haciendo presencia en el tiempo de la tribulación. Van a estar evangelizando al pueblo hebreo y hasta a gentiles. Van a estar evangelizando, porque va a haber sobrevivientes después de la gran tribulación. Van a haber convertidos judíos en ese tiempo, pero van a ser convertidos para Dios. Sin embargo, la iglesia ya no va a estar aquí, la iglesia va a estar arriba, en las bodas del Cordero. ¿Okay? Y cuando el anticristo quiera destruir a los judíos, qué sorpresa, no va a ser la primera vez, ¿no? A través de la historia, Satanás siempre ha querido destruir al pueblo hebreo, y nunca ha podido. Y esta vez va a intentarlo también. Y justo cuando él va a querer hacerlo, va a venir el Señor Jesucristo con las huestes celestiales, vestidos de blanco en caballos, vestidos de blanco. ¿Quiénes están vestidos de blanco? Los redimidos. Los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Va a venir después de la boda del Cordero, al final de la tribulación. Y va a ser atrapado el anticristo, la bestia y el falso profeta y serán lanzados al lago de fuego. Luego el anticristo va a ser apresado, el Satanás mismo va a ser apresado por 1000 años. ¿Por qué razón por 1000 años? Porque ahí va a empezar el reino de los cielos que va a venir a la tierra. ¿Quién va a reinar? El Señor Jesucristo. Con su iglesia, porque recuerden que Él nos ha hecho sacerdotes y reyes. Por eso es que nosotros vamos a reinar junto con Cristo. ¿Y a quiénes vamos a reinar? Al pueblo hebreo, porque ellos no son parte de la iglesia, ellos van a estar aquí, pero no solamente al pueblo hebreo y a los que se han convertido, sino también naciones. El Señor Jesús va a estar gobernando, aun cuando su reino va a estar en Jerusalén, la sede de su reino, pero va a haber una influencia universal de ese reino, que va a implicar que las naciones que hayan sobrevivido al tiempo de la tribulación sean también sujetos de ese reino. Pero al terminar los 1000 años, Satanás va a ser suelto y otra vez va a engañar a esa ciudad, a esas naciones, para organizarlas e ir otra vez. Ese va a ser el último intento que va a tener Satanás de tratar de destruir no solamente al pueblo hebreo que esté ahí, o a la iglesia, sino al mismísimo Señor Jesucristo, que es el Rey, que acaba de terminar sus 1000 años de gobierno. Pero fuego de Dios del cielo va a descender y va a destruir todas las huestes de esas naciones que se rebelan al final. Y Satanás es lanzado al lago de fuego, finalmente, donde ya estaban el profeta, el falso profeta, el anticristo y la bestia, como conocemos. Ok, disculpen que me salí, pero me emocioné un poco con este tema. Entonces es un reino que no va a terminar, porque después de ello, el reino no va a terminar con los 1000 años. Va a haber un reinado universal. Posteriormente va a haber un reinado universal. Va a haber cielo nuevo, tierra nueva, todo va a ser renovado. La tierra que actualmente está sufriendo las consecuencias del pecado, como dice el apóstol Pablo, porque hasta la creación gime esperando que sea redimida también. Toda la creación va a ser redimida. Los animales, la tierra, todo va a cambiar, va a ser renovado. Como Dios lo planeó desde el mismo comienzo, como Dios quiso que fuera, así va a ser en el futuro. Y con Satanás en el lago de fuego,
se acabó cualquier tipo de oposición al plan de Dios. Capítulo 18, victorias militares de David. Dios le dio muchas victorias, ¿no? Derrotó a los filisteos, a los moabitas, tuvo dominio sobre Edom, los descendientes de Esaú, y también de Siria. David derrota a los edomitas y a los sirios de Damasco, extendiendo su reino y asegurando sus fronteras. Los sirios se rebelaron contra David. Los edomitas se rebelaron, y como vieron que David era un ejército muy formidable y además pues tenía ayuda sobrenatural, ellos contrataron a pueblos de Mesopotamia, incluyendo a los sirios, básicamente a los sirios, que eran los más organizados como ejército, y se los trajeron del otro lado del río Jordán. Había un líder ahí incluso, ¿no? Hay mención de un líder allí. Dice que y viniendo los sirios de Damasco en ayuda a Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos a 22,000 hombres. Puso David guarnición en Siria. Ok. Bueno, los dominó, los venció con la ayuda de Dios y extendió las fronteras. Recuerden que David en sus victorias tuvo la oportunidad, con esas victorias, de ampliar su territorio. Luego vienen los oficiales que se menciona aquí, a Joab, ya lo hemos escuchado varias veces este nombre, ¿no? Joab, que llegó a ser el general del ejército, Sadoc y Abimelech, que fueron los sacerdotes, Sapsa era el secretario, Benaía, líder sobre los cereteos y peleteos, que era la guardia personal de David, ¿no? Estos cereteos y peleteos no eran hebreos, no eran judíos, eran de otras naciones, pero tenían una gran fidelidad y compromiso de defender al rey David con su vida si fuera posible. Y su líder era Benaía. Y finalmente, pues, los hijos de David, que eran los príncipes. Como en cualquier otra cultura, los hijos siempre eran considerados los príncipes. Pasamos al capítulo 19. Se menciona aquí que del pueblo de Amón, ¿no?, había muerto el rey Naas y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, porque él se acordó que Naas había actuado con misericordia, ¿no? Había hecho misericordia con David, cuidándolo, protegiéndolo, para el tiempo que él huía de Saúl. Dice: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia, ¿no? Y él envió mensajeros para darle las condolencias, pero los asesores, gente mala que nunca falta, los asesores de este rey le dijeron: ¿acaso crees que David ha enviado a esos emisarios aquí para condolerse de la muerte de tu padre? ¿No sabes que han venido aquí a espiar la tierra, a ver cómo está? Y le metieron malas ideas a este hombre. Y este rey, tomó a los siervos de David, les afeitó la cabeza, un poquito más que lo que tengo yo, y les cortó los vestidos por la mitad, dice hasta las nalgas, una cosa tan vergonzosa, y los despachó. Y hasta David tuvo que decirle: no, quédense en Jericó, porque pues era tan vergonzoso que no podían venir a Jerusalén. Quédense en Jericó hasta que les crezcan las barbas, etc. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia y de Siria, de Maaca y de Soba. ¿Sí? Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Pero pronto Joab se dio cuenta de que tenía ataque al frente y también por la retaguardia, y le dice a su hermano Abisai, dice: puso luego el resto de la gente en manos de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas.
y él iba enfrente contra los sirios. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esa fue la postura estratégica de Joab. Suena bonito, ¿no? Pero alguien dijo, ¿y qué tal si les iba mal a los dos? Pero aquí viene algo interesante. Nosotros vemos que Joab fue un personaje siempre inclinado al mal. Fue un personaje muy malo. Pero sin embargo, en esta ocasión, miren, quizás el temor, ¿no?, de aproximarse a la guerra. Él dijo, esfuérzate, le dice a su hermano, ¿no?, Abisai, le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien les parezca. Viendo los sirios, comenzaron a caer a diestra y siniestra, y huyeron los hijos de Amón, dice. Y viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a otros sirios, a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates. ¿No? Esta es para la región de la Mesopotamia, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer, sirio. Y dijeron, aquí traemos a nuestro paladín y las cosas van a cambiar. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, ¿no? Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató al paladín Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, hicieron paz con David. Dijeron, ahí nomás. Y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Qué tremenda lección que recibieron, ¿no? Después de esa paliza dijeron, ya no nos metemos nunca más. Las victorias siempre vienen de Dios, ¿verdad? No es por la inteligencia, por las habilidades militares. Sin embargo, David salió a luchar. Igual es con nosotros los creyentes, hermanos. Nosotros decimos, la victoria es nuestra, ¿no? Pero Dios demanda de nosotros y espera de nosotros que nosotros hagamos la obra redentora, participemos en la obra redentora, que le obedezcamos a Cristo. Cristo nos ha dado una comisión de evangelizar. No somos, yo no soy predicador, por ejemplo. Alguien me dijo por ahí una vez, hermano pastor, y donde yo trabajo, a veces como yo hablo así en términos un poquito religiosos, alguien me dijo, padrecito, no sé, me confundió con cura o algo así. Padre, me dijo, padre, no, le digo, yo no soy padre. Y bueno, pero todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio y de ayudar, directa o indirectamente, orar, repartir un folleto, venir a la iglesia, ser parte de los ministerios de la iglesia, apoyar con lo poco o lo mucho que Dios nos da, de lo que Dios nos bendice, apoyar la obra. No es la cantidad, porque podemos dar de repente lo que nos sobra, pero lo que Dios busca es realmente lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque Dios ve nuestro corazón. ¿Okay? Nosotros no hablamos sobre el diezmo, aquí nosotros no hablamos de diezmo porque creemos que de Dios es todo. Así que todo lo que Dios pone en nuestro corazón, eso es lo que Dios quiere que con toda seguridad participemos en la iglesia. Les hablo esto por los desafíos que se nos vienen. Vamos a cambiarnos de local, hermanos, pronto. Estemos preparados y listos para ayudar, participar, empezando con orar, que es lo principal, es lo primario. Y luego con cualquier otra cosa que Dios nos permita, nuestras habilidades, nuestras ideas, nuestro tiempo, etcétera, nuestro servicio en la iglesia. Vamos a despedirnos. Mi hermano Alfonso, si nos puede despedir, mi hermano, por favor. Gracias esta tarde por estar aquí presentes para escuchar tu palabra, para alimentarnos un poco más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes en la segunda parte de este servicio, Señor, para estar atentos a nuestros oídos, para seguir escuchando la segunda parte de lo que nos tienes preparado de este día. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos.